Buenas, de nuevo Crack Bursátil. Todos los días millones de personas se fijan en lo que están haciendo con su dinero las personas más ricas y exitosas del mundo con la intención de replicar sus movimientos y así beneficiarse ellos también. Y lo cierto es que generalmente tratan de replicar las inversiones de grandes magnates como Buffett, Munger o Dalio. También buscan entrevistas de grandes millonarios como Elon Musk, Zuckerberg o Jeff Bezos para intentar descubrir algún tipo de secreto que dejaron entrever en alguna entrevista, o investigan alguna información poco conocida que puedan escuchar para mejorar el rendimiento de sus inversiones. Sin embargo, a día de hoy hay un patrón que se está repitiendo en la mayoría de los grandes inversores, y es que una gran cantidad de afamados inversores y empresarios están sacando sus inversiones de China y vendiendo sus acciones ahora mismo. Algo tremendamente preocupante debe estar ocurriendo en China para que grandes empresarios multimillonarios de todo el mundo estén abandonando sus inversiones en China y estén moviendo sus capitales a otros países del mundo. Si posees acciones chinas o tenías pensado comprar, estate muy atento porque este vídeo te interesa. Cathie Wood, que es administradora de los ETFs de ARK, hasta hace unos meses era extremadamente optimista en el mercado asiático, pero ahora ha vendido la totalidad de sus posiciones en empresas chinas. ¿Por qué? George Soros, famoso gestor del fondo Soros Fund Management, ha perdido toda su confianza en el crecimiento de las acciones chinas y está desinvirtiendo fuertemente en este país. Monish Pabrai, reputado gestor indio de su fondo Pabrai Investment, dijo hace unos meses que Alibaba es la mejor empresa del mundo, pero en este momento ha cambiado por completo de opinión y ha vendido casi todas sus acciones de Alibaba por los riesgos que está corriendo China. Y no son los únicos. La Reserva Federal citó explícitamente la crisis del sector inmobiliario chino como un posible desencadenante de una recesión mundial. Y esto es en lo que vamos a profundizar hoy. ¿Por qué están los inversores vendiendo sus acciones chinas? ¿Es China un país en declive? ¿Qué opinan los mayores expertos de este país? Por cierto, quédate hasta el final si quieres saber cuáles son las acciones chinas que Cathie Wood y George Soros han estado vendiendo recientemente. Y por supuesto veremos los tres principales motivos por los que China está al borde del colapso. En los últimos 20 años, China se ha convertido en una potencia que creció desde un lugar principalmente rural con mucho control gubernamental, pero el gobierno, a pesar de autoritario, promovió la innovación y la creación de riqueza en un estado mayoritariamente capitalista y permitió que los negocios prosperasen y que las personas se hicieran ricas. Empresas como Alibaba y Tencent son algunas de las más grandes y exitosas del mundo y realmente desarrollaron sus mercados y construyeron sus operaciones durante las últimas 2 décadas, en un momento en que los inversores occidentales estaban ansiosos por darles el capital para hacerlo. La mayoría de los inversores y empresarios siempre creyeron que China acabaría por tener una economía y un mercado de valores más grande que el de Estados Unidos en los próximos años, y apostaron fuertemente ante el potencial de China para convertirse en una superpotencia capitalista que generaría billones de dólares de riqueza ante la capacidad de crecimiento empresarial y humano del país. Las posibilidades de China en cuanto a crecimiento e innovación eran más que evidentes para cualquier inversor que analizase las posibilidades de su economía. Sin embargo, toda esta creación de riqueza vino envenenada desde el principio. Una gran nube gris estaba posada sobre esta superpotencia económica mundial, pero casi nadie fue capaz de verla. Y el nombre de esta nube oculta, que en la actualidad perjudica seriamente la economía de China, es el Partido Comunista Chino. Con esto no quiero atacar a ideologías políticas, solo mencionar los hechos reales que se están produciendo por consecuencias políticas. En China, por supuesto, sabemos que la idea de una democracia nunca se hizo realidad. El Partido Comunista Chino no ha abrazado la democracia, ni ha liberalizado, ni ha renegado de sus costumbres de que los líderes tienen derecho a elegir sobre los bienes de los demás. Está claro que el Partido Comunista Chino permitió que el capitalismo prosperara simplemente porque haría el país más rico. Por lo tanto, permitió que las empresas y los empresarios crearan riqueza para convertir
convertir la economía en lo que es a día de hoy, e incluso permitió la inversión extranjera para hacer crecer su economía. Pero una vez que han obtenido lo que querían, el Partido Comunista Chino le dio la espalda a todos. Su única intención era dejar prosperar al país para más tarde abarcar toda esa prosperidad y apoderarse de todas las riquezas que sus habitantes e inversores habían construido. Y esta es la verdadera razón por la que los inversores están tomando su capital y están huyendo de China. Porque tras grandes inversiones durante décadas de países extranjeros en China, el Partido Comunista Chino ha decidido volverse más autoritario y frenar el crecimiento de su país. Ya no dejan que estas empresas generen esa riqueza, no les permiten innovar y crecer. Están sofocando su progreso para preservar el poder del Partido Comunista, y los inversores tienen miedo ante estas decisiones que el gobierno está tomando sobre la economía de su país. En una reciente entrevista, Cathie Wood afirmaba los riesgos asociados a invertir en China. Según sus propias palabras, China en este momento, con las medidas drásticas que hemos visto que el gobierno ha impuesto en diferentes sectores, ciertamente acaban de diezmar esos sectores en términos de valor. Entonces están limitando su propia economía. Como siempre lo hacemos en nuestros ETFs, concentramos nuestra cartera hacia los valores de mayor convicción, pero tras las noticias no podemos contar con acciones chinas. China se ha estado mudando porque casi todas las semanas y meses había una nueva medida regulatoria, y eso nos hizo sacar nuestro efectivo del país. China es ciertamente un país que cuando toman una decisión es a largo plazo, y el presidente ciertamente parece estar en esta misión. Y creo que está muy inquieto y hay una gran ingeniería social y económica en este país. Y añade, creo que China está actuando más en serio porque probablemente hay más malestar social de lo que ahora apreciamos. Lo que no entiendo es por qué ellos van tras los bienes raíces que suponen el 75% de los ahorros de los consumidores en China, y los precios están bajando. Esto realmente podría dañar la confianza del consumidor. Creo que ya lo está haciendo. Y luego, el fin de semana pasado, el gobierno nacional persiguió a los reguladores que se habían centrado en la industria financiera, así como en las instituciones financieras, y solo pienso, wow, ellos están jugando con fuego, se están moviendo y hablan de un riesgo cíclico. Y es que tras estas declaraciones pudimos ver en su principal ETF, ARK Innovation, que Cathie Wood estuvo vendiendo todas sus acciones chinas, compañías que han estado creciendo a un ritmo brutal y generando enormes ganancias. Pero tras las grandes regulaciones y enormes caídas, puedes ver cómo Cathie se ha deshecho de todas sus posiciones asiáticas, y en este momento la totalidad de sus acciones se sitúan en Norteamérica y el oeste de Europa. Pero Cathie no es la única que desconfía del Partido Comunista Chino. Mohnish Pabrai, otro enorme gestor cuyo fondo de cobertura es Pabrai Investments, afirmó hace un año que muchas compañías chinas estaban injustamente infravaloradas, y añadió también que Alibaba era su acción favorita. Él mismo lo relató en este extracto. Bueno, es un negocio increíble, quiero decir, si miras a Alibaba y a Tencent ya sabes dónde están. Tienen el ecosistema y el foso, lo que controlan y ya sabes, todo eso, y sabes los vientos de cola de China. Es decir, hay muchas cosas que me pueden gustar. Lo cierto es que Pabrai creía firmemente que Alibaba era una de las mejores compañías del mundo y que su foso era monstruoso. Por ello, Baba llegó a suponer el 21% de su cartera. Pero Pabrai no pudo anticipar las decisiones políticas de China. Por ello, en su último informe muestra que ha estado vendiendo acciones de la compañía hasta poseer solamente un 4% de su portafolio. Y existen otros inversores altamente conocidos como George Soros, que ha estado desinvirtiendo de forma total en empresas chinas como Baidu, Tencent o Bipsoft, y otros gestores de fondos como Sundame, que gestiona D1 Capital, ha desinvertido su capital de todas las acciones chinas que poseía, y Mandelblatt, gestor de Soroban Capital, ha vendido todas sus acciones de Alibaba. Incluso la Reserva Federal está comenzando a preocuparse por el mercado chino y por lo que significaría para Occidente un colapso en China. Jerome Powell finalmente ha admitido que la inflación no es transitoria y que la política monetaria de la Fed ha sido insostenible, pero aún así se muestra extremadamente preocupado por el mercado inmobiliario chino y su burbuja. Los promotores inmobiliarios han
han estado al borde de la bancarrota durante más de un mes y cada día que pasa simplemente se están acercando a un inminente colapso. Sus obligaciones de deuda son absolutamente enormes y la industria en su conjunto tiene más de $1 billón en deudas que simplemente no pueden pagar. Y en algún momento todas y cada una de las empresas que tienen esta deuda en el país caerán. Los precios de las propiedades ya han comenzado a caer. Cayeron un 1% el mes pasado, algo que no parece mucho, pero es el dato de un mes. Sin embargo, se espera que los precios sigan bajando durante todo 2022. Es imperativo que el mercado de la vivienda tiende a ser influyente en la economía de cualquier país, pero en China la escala del mercado de la vivienda está a un nivel completamente diferente. El 70% de los ahorros domésticos de los ciudadanos chinos está en propiedades, o sea que miles de millones de personas que poseen viviendas se verán afectadas por este colapso del mercado inmobiliario que podría resultar en una gran recesión en China. La Fed realmente está informando sobre que esto es algo muy serio por los problemas de comercio que se podrían desencadenar y por la posible disminución de producción en China. En resumen, la economía china no es tan estable como algunas personas habían pensado y en realidad existe un enorme riesgo de colapso en China. Y existen 3 preocupantes motivos por los que China podría colapsar. El primero es la burbuja del mercado inmobiliario y el colapso de Evergrande. El segundo motivo son las imposiciones y regulaciones que el gobierno de China está haciendo en contra de sus propias empresas, que están asfixiando la producción del país e hinchando una enorme burbuja. Y el tercer motivo es la increíble deuda del país que, sumando la deuda pública, la deuda externa y la deuda del sector privado, alcanzan en conjunto un 330% de deuda sobre el PIB. Una de las deudas ocultas más elevadas del mundo que podría desencadenar en una gran crisis financiera. Y por estas razones los administradores de fondos, los inversores y los empresarios están abandonando el mercado chino. Por último, te recomiendo ver la reciente apuesta bajista que ha hecho Bill Ackman en contra de la bolsa de valores y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona el mundo económico. Crack Bursátil.